Génesis capítulo 12, para que abramos la palabra en esta mañana, en este libro, el primer libro de la Biblia. Y me encantaría empezar preguntando, hermano, ¿ha sentido usted que Dios le habló algo en algún momento de su vida y usted se desanimó o pasó algo y usted lo hizo de otra manera? O tal vez en eso que Dios a usted un día de tantos le dijo, usted dio un paso en falso. Hermanos, tal vez usted no se paró a preguntar por qué voy a cambiar de rumbo. Estas cosas suceden, hermanos, porque la fe se ve afectada por lo que yo he puesto y le he llamado un virus, para usar en alguna medida esta parte en la que hoy nos tienen consumidos y ya casi todos somos expertos en el asunto del virus y en los asuntos médicos, ¿verdad? Es tanta información que ya uno a veces hasta se anima de hablar de virus. Pero ¿usted ha sentido que Dios le habló algo y usted en algún momento de su vida se desanimó? ¿O usted pasó algo y usted hizo otra manera o dio un paso que usted dijo, no, esto no era? Hermanos, esto es lo que realmente ha pasado y le pasó a este gran hombre de la fe, al padre de la fe, Abraham. Y estas cosas muchas veces, hermanos, suceden cuando la fe se ve afectada por ese virus que se llama temor. Y quiero en esta mañana compartir de esa sagrada historia, de esa historia verdadera de este hombre de fe y cómo de verdad nosotros podríamos ser presa muchas veces de esto. Cuando hablamos de virus, parece que hoy nos toca examinarnos, parece que hoy nos toca hacernos la prueba, a ver si el virus está haciendo en nosotros, este virus que yo le he dicho, el virus del temor, si a nosotros nos está afectando. Y entonces ese examen es un examen, hermanos, que para este tiempo es importante que nosotros nos lo hagamos. Es tan importante, hermanos, porque van a estar y están viniendo momentos, hermanos, si usted cree que el tema ha estado un poco difícil, yo creo que solo esto es preparación para otras cosas que vendrán, pero nosotros no somos de los que tememos, ni yo digo esto para temer. No, yo digo esto para que estemos preparados. Yo digo esto porque yo necesito estar preparado. Porque el Señor, dice la Escritura, ¿acaso hará algo el Señor y no le diga a sus profetas o no le diga a sus hijos? No, el Señor nos está trayendo una advertencia. El Señor nos está trayendo a que nos examinemos, hermanos, porque los días de verdad están transcurriendo de una manera particular. Y la iglesia necesita estar preparada. Para esta hora hemos llegado. Y como hoy meditamos tanto en esto de Job, gracias a Dios por Job, vamos a tener un estudio de Job posiblemente muy pronto, porque es tiempo de entender cómo el Señor usa una gran herramienta como es el sufrimiento, como es el sufrimiento de este gran hombre de Dios, Job. Sin embargo, Job se examinó, se miró a sí mismo y decía, yo no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Creo que esto es parte de lo que Dios quiere que nosotros trabajemos, poder ver cuál es el corazón de Dios y el llamado de Dios. Cuando hablamos de virus, dice que los virus son mucho más pequeños que las células. De hecho, los virus básicamente son solo cápsulas que contienen material genético para reproducirse, ¿verdad? Entonces, para reproducirse, los virus invaden las células del cuerpo. Así es como funcionan. Hermanos, ve, como ya casi solo me falta el título para ser doctor, porque uno escucha tanto y uno a veces le gusta investigar y uno entiende qué es el asunto del virus. El virus al final va a requerir un cuerpo, va a requerir una parte de tu cuerpo para lograr ¿verdad? Desarrollarse, para lograr reproducirse. Y entonces, si ustedes me permiten en esta mañana, esta comparación del virus del temor, ¿verdad? Vemos nosotros esta escritura es una escritura muy conocida, es la escritura de Génesis capítulo 12. Yo espero que no solamente sea conocida, sino que hoy la enseñanza que el Señor tiene para nosotros, hermanos, porque no es mi enseñanza, no aspiro a tanto. Es la enseñanza de la Escritura, es la enseñanza de la Biblia. La Biblia es la que a nosotros nos enseña.
y yo solamente quiero ser un vaso, quiero ser un instrumento y que ustedes también sean ese vaso y ese instrumento para que escuchemos a Dios. Hermanos, conocemos nosotros a Abraham. Dice en el 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Note que es el llamado de Abraham. Abraham es llamado, hermanos, y hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Aparte de la primera que ya nos interrogamos, si nosotros hemos sentido que Dios nos ha hablado y a veces el desánimo o ha pasado algo en tu vida y usted lo hizo de otra manera o usted dio algún paso en falso. Bueno, parece que este hombre de Dios, este hombre que es el padre de la fe, algo le ocurrió en medio de todo este proceso. El Señor también nos pregunta si yo verdaderamente estoy espiritualmente donde debo estar. Y eso es una pregunta que nosotros necesitamos contestarnos, amados, hermanos y hermanas. Señor, ¿estoy espiritualmente donde debo? Hermanos, porque hoy la iglesia está pasando por un momento un poco bastante difícil. Y nosotros en medio de reuniones y en medio de lo que hacemos a nivel pastoral, estamos orando y yo personalmente como pastor estoy viendo cómo el caminar en medio de todo esto, hermanos, hay situaciones, hermanos, hay situaciones en las que uno dice, Señor, ayúdanos como creyentes, ayúdanos como iglesia, porque hay personas que aún por este medio les cuesta congregarse. Hay personas que aún por este medio, hermano, les cuesta sacar el espacio. Y entonces, y hay otros que inclusive, hermanos, definitivamente uno oye y uno sabe que hay personas que si no van a la iglesia no abren la Biblia, que si no van a la iglesia no cantan al Señor. Y en esto es donde Dios nos está llamando a la atención. Y preguntarnos nosotros, Señor, ¿estoy espiritualmente donde debo estar? ¿Usted está contento con su parte espiritual, hermano? ¿Usted cree que usted ha crecido en el tiempo de Dios? Usted, en su examen, en ese examen, a ver si el virus a usted no lo ha atacado. Usted sabe si de verdad usted espiritualmente está en el lugar. ¿Se siente usted satisfecho? ¿Me siento yo satisfecho de encontrarme en el lugar donde espiritualmente debo estar? Usted y yo tenemos suficiente disponibilidad para ponernos en camino. Abraham estaba dispuesto, hermanos. Abraham estaba dispuesto a enfrentar lo que el Señor le estaba hablando. Y cuando decimos esto, a veces lo decimos muy fácil o muy rápido. No, es que Abraham no conocía al Señor. Es que Abraham era de Ur de los Caldeos. Es que Abraham estaba allá por el lado de la Mesopotamia. Es que Abraham estaba dentro de un pueblo que adoraba a otros dioses. Este Dios, el Dios que Abraham le habla, no es un Dios conocido para Abraham. Entonces, no estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando de algo profundo. Pero creo que Abraham, dentro de su forma, dentro de su parte espiritual, posiblemente preguntó o se preguntó si de verdad él estaba en el lugar espiritual donde él debía estar. Y nosotros debiéramos de preguntarnos, Señor, ¿estoy espiritualmente donde debo estar? ¿Tengo suficiente disponibilidad para ponerme en el camino? Porque esta mañana en el examen nosotros tenemos que caminar e ir adelante, hermanos. Es una de las grandes invitaciones, hermanos. En la invitación de Dios hace, ¿verdad?, que aparezcan expresiones en las cuales nosotros tenemos que empezar a definir si vamos a ir adelante en el camino. El camino de la fe tiene una meta final, hermanos. En 12:1, en el capítulo que estamos analizando hoy de Génesis 12, en el 12:1, ¿verdad? La meta final era la tierra que te mostraré. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, notemos, y el análisis tal vez no va en este sentido, de todo lo que acontece a Abraham en su salida, sino también yo quiero solamente para poner un fundamento, pero vean que al final él le dice, vamos y te voy a mostrar una tierra. Abraham no conocía, Abraham iba a salir a lo desconocido, hermanos. El proceso de fe también tiene un compañero, hermanos, tiene un compañero en el cual nosotros tenemos que entender que es Jesucristo y tenemos una meta, el reino de Dios.
Este llamado que le hicieron a Abraham en un momento es el llamado que el Espíritu Santo a nosotros nos ha hecho. A Abraham le dijeron, el camino de fe tiene esa meta final, la tierra que te mostraré, la tierra prometida que hemos venido conversando estos 3 últimos domingos atrás. Sin embargo, para nosotros también el proceso de fe, hermanos, ese proceso de fe tiene un compañero en el camino, se llama Jesucristo y tiene una meta, el reino de Dios. Entonces, es importante que nosotros sepamos hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestro proceso de fe, que tiene ese compañero de camino, a nuestro amado Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nosotros vamos en camino al altar de Dios. Nosotros vamos en camino a poseer la tierra que Él nos dio, al reino prometido por Dios. Ahora, importante que nosotros podamos ver, hermanos, entonces, que en esta invitación que Dios hace a Abraham aparecen 3 expresiones concéntricas, es decir, 3 expresiones que nacen de un mismo centro. Básicamente, dice la tierra y le habla de tu tierra, ¿verdad? En esta invitación de Dios que dirige a Abraham, Él remarca lo que tiene que dejar y lo remarca y le dice, usted tiene que dejar la tierra, Abraham, ¿verdad? Tiene que dejar el marco natural donde vive, tiene que dejar el clan donde él vivía, tiene que dejar sus propiedades, es decir, todo lo que para Abraham era conocido, esa tierra, el paisaje que hasta ahora le había dado sentido a su vida, ¿verdad? Algunos oyen y escuchamos la expresión de mal de patria, ¿verdad? Y la gente cuando sale del país, del terruño, normalmente le da, bueno, pues esto es parte. Abraham estaba viviendo este momento, el Señor lo invitó, ¿verdad? Y le dijo, usted tiene que dejar su tierra, usted tiene que dejar aquellas cosas que para usted son significativas, el marco natural de su vida. También le dice el Señor que tiene que dejar la patria. Y la patria, hermanos, es la familia, ¿verdad? Él tenía que dejar su familia, el lugar de nacimiento, el lugar donde encuentra solidaridad, de los usos y de las costumbres que conoce, la lengua con la que se expresaba. Hermanos, vea que Dios le está pidiendo a Abraham de una u otra manera, no solamente agarre todo lo que usted tiene y váyase, no, le está diciendo, tiene que empezar a desprenderse, despréndase, Abraham. Despréndase del marco natural donde usted vive, salga de su confort, le está diciendo. Y le está diciendo, salga de su familia, salga del lugar donde se encuentra en la solidaridad, aún de su lengua, de los usos, de las costumbres. Y el tercer punto que le dice el Señor, sal de la casa paterna, es decir, de la casa de tu padre. El domicilio familiar donde la persona encuentra completamente las razones que dan sentido a la vida, el lugar donde recibe y da afecto. Vea que nosotros en este tiempo, ¿verdad? Que hemos estado más reducidos en visitar, en estar con las familias, ¿verdad? Ha costado y cuesta. Ahora vean lo que le está pidiendo el Señor a Abraham. Pero esto es parte del pensamiento que a nosotros hoy nos tiene que venir a nuestra mente y es, ¿qué es lo que Dios también me está pidiendo a mí? Porque sí, Dios nos pide que nosotros salgamos de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestra casa. Dios nos está pidiendo a nosotros, hermanos, que entremos en su reino, que entremos en sus planes. Y cuando nosotros entramos en el reino y cuando nosotros poseemos esa tierra que Él nos dio, hermanos, las cosas son diferentes, las cosas son distintas. Y nosotros tenemos que estar listos y preparados. Ahora, dentro de todo esto, el examen viene a raíz de que, como pregunté al principio, ¿usted ha sentido que Dios le dijo que haga algo y en un momento se desanimó o tomó otro rumbo? ¿Y sabe por qué pasa esto, hermanos? Bueno, esto pasa porque la fe está infectada con ese virus. Esto pasa porque la fe está infectada con el virus y el temor ha tomado el lugar de la fe. Uno empieza a ver, hermanos, en la vivencia de este tiempo y uno lee los periódicos y ya se está hablando de la crisis del matrimonio después del COVID-19. Ahora se está hablando de la crisis matrimonial, se está hablando de la crisis familiar, se está hablando de la crisis de aspectos, hermanos, que tienen que ver con
con la persona y la personalidad. Se está hablando, hermanos, del gran escenario de cómo la preocupación y las preocupaciones se están llevando a parte de la sociedad a entrar en espacios, hermanos, emocionales y sentimentales de verdad caóticos. Ya el mundo y Costa Rica inclusive se está alistando con equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Para poder ver cómo van a hacer con aquellas personas que están viviendo un fenómeno que ya le han dicho de muchos nombres, en donde la angustia, en donde, hermanos, este tiempo de estar guardados empieza a generar un montón de cosas. Los grupos familiares están experimentando todo un montón de crisis. Hermanos, es porque entonces nosotros tenemos que hacernos el examen, porque la fe ha sido infectada con ese virus que se llama temor. Y el temor ha tomado el lugar de la fe. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, y yo por eso les sigo pidiendo, preste atención a esta palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque de verdad hay algo que Dios también quiere transmitirnos, porque es su palabra, a través de esta historia sagrada, que fue una realidad que vivió el padre de la fe, Abraham. Pero suceden las cosas, dice la Escritura, para que nosotros, los que hoy la leemos, los que hoy podemos hacerlo y tener el Espíritu Santo, podamos reflexionar, hermanos, y no caigamos nosotros en los actos de desobediencia que cayeron aquellos. Para eso está escrito, dice, la palabra está escrita para que lo que ellos vivieron sea un testimonio para que ustedes no repitan ese escenario. Por eso es que es tan valioso esta experiencia. No es un asunto de un señalamiento a Abraham, porque Abraham fue padre de la fe. Y fue el padre de la fe porque Dios así lo declaró. Sin embargo, creo que nosotros tenemos ventaja, si podemos llamarlo, porque hoy nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra y tenemos la experiencia de Abraham, en donde Abraham, hermanos, en un momento dado, Dios le dijo algo y en un momento dado se desanimó y en un momento dado tomó otro rumbo. Porque la fe se vio infectada, hermanos, con el virus, ¿verdad? Y el temor tomó lugar en el lugar de la fe. Note que dice este cuadrito que tenemos ahí. Dice, es más fuerte la fe, es más fuerte que el temor. El temor solo cuenta con usted. La fe siempre cuenta con Dios. Y quiero que lo leamos juntos, hermanos, como es práctica ya, como un recurso que me encanta usar, porque creo que en la repetición y en el escucharlo y en el decirlo, también el aprendizaje se ve reafirmado. Al contar 3 lo leemos. 1, 2, 3. La fe es más fuerte que el temor. El temor solo cuenta con usted. La fe siempre cuenta con Dios. Amén. Ahora, hermanos, el punto es y la pregunta es si nosotros nos hemos sentido y ha sentido que Dios le dio algo y usted se desvió y usted se desanimó. Bueno, dijimos, esto pasa porque la fe da lugar a nuestros temores. Veamos el verso 10. Ya vimos que Abraham salió de la tierra de la parentela. No fue fácil dejar todo aquello, ¿verdad? Él inclusive hay un acto ahí que él hace. Él sale con Lot y sale con la esposa de Lot. Y Dios no le había pedido eso. Sin embargo, aún nuestro Dios lleno de misericordia le permite que él camine. Hay una parte que es importante, hermanos, que usted y yo leamos. Vean que él le dice en el verso 2 y 3, antes de entrar al 10, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, note que hay una promesa, y que es una promesa que es incondicional. Es decir, la promesa incondicional implica que esa promesa nada la va a alterar. Abraham hiciera lo que hiciera, esa promesa sería inalterable. Esa promesa es una promesa que se llaman incondicionales. Es decir, no depende de lo que usted haga, no dependía de lo que Abraham hiciera. No, Dios le había prometido
y Dios iba a cumplir. Dios le había dicho que haría de él una gran nación, que haría de él un gran pueblo, que los que lo bendijeran, él los bendeciría, que los que lo maldijeran, él los maldeciría, iba a engrandecer el nombre y que sería una gran nación. Esa es una de las cosas que se llaman las promesas de Dios que son inalterables. Para nosotros, en este Nuevo Testamento, hay promesas incondicionales de Dios. Si usted y yo leemos en el Nuevo Testamento, Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es incondicional, amado. Esto es incondicional. Y esto es parte del antídoto al temor. Él va a estar con nosotros. Su promesa es incondicional. Esta promesa no se va a alterar en ninguna forma. Sin embargo, vea, hermanos, Abraham parte y se va camino, ¿verdad?, a Canaán. Y en medio del camino, Abraham hay cosas que hace, ¿verdad? Porque allá en el verso 6, ¿verdad?, cuando dice: y pasó Abraham por aquella tierra, estamos en capítulo 12, hermanos. Estamos en el verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová, verso 7, a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, hermanos. Luego dice en el verso 8 que él pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, ¿verdad?, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí otra vez altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Es decir, que Abraham, hermanos, partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Abraham iba y en el camino presentó y adoró al Señor. Y no solo lo adoró, hizo un altar en verso 7, hizo otro altar en Betel en el capítulo 8. Y no solo hizo el altar, sino que reafirmó lo que el Señor le había dicho. Abraham se postró delante de Dios. Abraham hizo altar delante del Señor. Abraham iba a Canaán porque el Señor le había dicho que fuera a Canaán y que Él le había dado una promesa que es incondicional. Y yo quiero que usted y yo no despeguemos esto de la mente, amados. Una promesa incondicional. Nada la iba a alterar. Sin embargo, Abraham reafirma en el camino, haciendo un altar y poseyendo la promesa y la tierra. Porque cuando él hace el altar, lo hace en acción de gracia, diciendo: Señor, creo. Y adoró en medio de esto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el verso 10, hermanos? Y aquí es donde el tema empieza a dárselos a nosotros en alguna medida en la enseñanza, hermanos. Abraham pensó que todo lo que estaba haciendo era tan importante, porque el altar era importante para Abraham, porque en el lugar en el que él se podía encontrar con Dios para ofrecer sacrificio por el pecado y para mostrar sumisión a Dios y para adorar a Dios. Y Abraham va rumbo a Canaán. Y note que hace un altar camino a Canaán y se detiene 2 veces, hermanos. Y esas 2 veces hace eso. Es decir, la fe estaba intacta. El virus no había llegado, hermanos. El virus no había tocado a Abraham. Posiblemente estos 2 altares son las 2 primeras pruebas, ¿verdad? A ver si Abraham tenía el virus o no. Y salió negativo, amados. Aleluya. Y salió negativo porque al final la fe estaba intacta. Y sabía que debía orar. Y sabía que había que hacer un altar. Y de esa manera Dios lo estaba direccionando. Pero cuando llegamos al verso 10, hermanos, ocurre algo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque al final también nosotros como creyentes, nosotros en el libro de los Hebreos nos dice que nosotros tenemos un altar y que ahí nos encontramos con Dios y que en nuestro propio lugar donde recordamos el sacrificio de lo que Jesús hizo por nosotros, esos son promesas incondicionales. Él lo hizo, usted no tiene nada que hacer. Él nos dio la vida eterna porque Él murió por nosotros. Hermanos, el libro de Efesios también nos habla a nosotros con respecto donde nosotros entendemos que los sacrificios que Dios hace por nosotros en Cristo Jesús son promesas que Él nos tiene ahí. Hasta ahí todo iba excelente. Hasta aquí, inclusive, cuando usted y yo estamos en Cristo, posiblemente nos hacen la prueba y no estamos contaminados aún. Pero vean el verso 10. En el verso 10, hermanos, cuando la fe da la razón al temor. Vean el verso 10. ¿Qué fue lo que pasó en el verso 10? Hubo entonces hambre en la tierra, hermanos.
Ay, amados hermanos, ahí es donde nosotros posiblemente, y ahí es donde Abraham se encuentra en un momento, hermanos, en donde la razón le gana a la fe y las promesas de Dios dejan de ser la realidad. Hermanos, cuando la fe da la razón al temor. Ahora, ¿por qué, hermanos? Bueno, número uno, ¿por qué, hermanos, las circunstancias cambien no significa que yo deba cambiar? Porque las circunstancias cambien no significa que yo debo cambiar. Pero cuando la fe da la razón al temor, hermanos, empezamos a tener problemas. Problemas muy serios. Y vea lo que pasa con el siervo Abraham. Hermanos, porque si Dios nos dice que cambiemos, no tenemos por qué dudar. Pero si Dios no nos dice que cambiemos de rumbo, no tenemos por qué cambiar. Ahora, él se encontró con una gran hambre en Canaán. Y esto afectó, hermanos, la mente, el corazón. Y se le olvidó a Abraham que había hecho 2 altares antes de llegar ahí. Se le olvidó a Abraham, hermanos, en la circunstancia. Y cuando la circunstancia viene, hermanos, y es donde nosotros somos probados, empezamos nosotros a ver la situación y la crisis empieza a tomar lugar. Hermanos, porque las circunstancias cambien no significa que yo deba cambiar. Pero vean lo que le pasa al siervo Abraham, al gran hombre de fe, nuestro padre de la fe, dice Abraham. Hermanos, esto afectó la mente y el corazón. Claro, cuando él ve el hambre que estaba pasando ahí en el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra. Él llegó, hermanos, y empezó a decir, Señor, no, yo tengo que alimentar a todos mis camellos, a todas mis vacas, a todos mis asnos, a toda mi gente, a toda mi familia. Yo no la puedo dejar morir de hambre, hermanos. Es porque entonces la razón, ¿verdad? La razón, nuestro razonamiento, la racionalización de nosotros en medio de las circunstancias. Claro, Abraham dice, aquí no hay que comida, mejor me voy. Hermanos, ¿no será? Abraham se le olvidó en alguna medida que la promesa incondicional del Señor era que Él le haría una gran nación, que Él tenía que ir a Canaán y que de Canaán Él lo iba a bendecir. Hermanos, se le olvida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se nos olvida? Porque posiblemente empezamos a ser infectados con este virus que se llama temor. El temor, hermanos, quita la razón de Abraham. Quita la razón, hermanos. Y el temor entonces, cuando la fe da la razón al temor, las cosas empiezan a funcionar de una forma muy fuerte. Y vean lo que acontece, hermanos. Vean lo que acontece. Inmediatamente, entonces Abraham, cuando hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hermanos, en la crisis, en la circunstancia, para nosotros hoy aquí tenemos que responderle a Dios por cosas. Nuestras circunstancias muchas veces, hermanos, están cambiando y nuestra circunstancia no tiene por qué hacer que nosotros cambiemos el rumbo de lo que Dios nos ha hablado. Las circunstancias no son las que tienen y pueden venir a nosotros a cambiar lo que Dios ya nos dijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Él dice, yo les envío el Espíritu para que ustedes les guíen a toda la verdad. Yo tengo cuidado de ustedes, manada pequeña. Hermanos, tantas promesas que nosotros tenemos, pero a veces las circunstancias, porque cuando la fe da la razón al temor, la situación empieza a ser cambiante. Y Abraham se va para Egipto, hermanos. Abraham empieza a caminar a Egipto. Número 2. Vean cómo cuando se da lo que cuesta dar el primer paso. Dicen que el pecado que cuesta es el primero. Después, lo demás después se va como resbalado. El virus hace, hermanos, y entonces cuando el virus viene y nos afecta o infecta, anteponemos la razón humana antes de la fe en Dios. Y aquí es, hermanos, esto hace que Abraham sea llevado hasta Egipto. Porque aunque la acción razonable, hermanos, y ahí lo pongo, la acción razonable no siempre es correcta. La acción razonable no siempre es la correcta. Claro, había hambre. Alguien podría decir, sí, no, yo no voy a dejar que mi familia se muera de hambre. Yo no voy a dejar que
que lo que Dios me ha dado, no, yo tengo que ver qué hago, voy a sacudirme, voy a emprender, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y empezamos nosotros a correr, hermanos, por causa de esto, porque hay una infección. El temor es el que nos está moviendo, no nos está moviendo las promesas de Dios, no nos está moviendo el corazón de Dios, no nos está moviendo lo que Dios nos dijo, no nos está moviendo la palabra, no, nos está moviendo la circunstancia. ¿Por qué? Porque ya el virus está haciendo estragos, hermanos. Y la razón humana empieza, ¿verdad?, a anteponerse, ¿verdad? Entonces, cuando el virus viene y penetra ahí, hermanos, anteponemos la razón humana antes de la fe en Dios. Y Abraham sale en carrera, hermanos. Y por eso la acción razonable no siempre es correcta. Claro, razonablemente, humanamente, Abraham hizo lo correcto. Se fue a buscar comida a Egipto. Hermanos, a su razón, pero no a la razón de Dios. Abraham tuvo que haber hecho un altar en Canaán y decir: Señor, usted me dijo que viniera aquí, usted me puso aquí en este asunto, ahora aquí no hay comida, mi gente y mi ganado y todo lo que usted me ha dado se está muriendo, yo necesito que usted haga algo conmigo. Sin embargo, hermanos, la razón, el virus del temor infectó a Abraham y el virus del temor infecta a la iglesia. Por eso cuando nosotros decimos: sí, Satanás viene y viene porque él sabe que es el tiempo. Sí, hermanos, el ladrón viene a matar, a robar, a destruir. Sí, hermanos, estamos en situación de crisis. Sí, hay situaciones adversas. Sí, hermanos, no es para que nos dé temor. Es para que entendamos que hay una promesa mayor que esa. Hay una promesa mayor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo puede venir con todo lo que quiera y que venga y que haga todo lo que le dé la gana. Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nuestra oración debe ser: Señor, que me encuentre listo, que me encuentre preparado, que me encuentre fuerte, que de verdad yo esté contestando la pregunta que al principio yo estuve haciendo, hermanos, y que nos hicimos. Y que de verdad nosotros estoy espiritualmente donde debo estar. Por eso es importante contestar: yo estoy espiritualmente donde debo estar. Yo tengo la suficiente disponibilidad para ponerme en el camino y empezar a hacer lo que Dios quiere. Irme de la tierra, irme de la parentela, irme a la tierra que Él me llamó a que yo poseyera. O el temor está embargando mi corazón y ahora estoy buscando las cosas donde no tengo que buscarlas. En el mundo, en el sistema en el mundo. Hermanos, en las frases del mundo. Hoy la iglesia está siendo permeada por todo un montón de aspectos. Sí, vamos a tenerla difícil, pero no imposible, porque mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque si nos prohíben cantar, podemos cantar en el baño y podemos cantar en el carro y podemos gritarle al mundo que Jesucristo es el Señor. Pero no es por temor, pero sí tenemos que prepararnos, porque si usted no sabe dónde está, hermano, usted también y yo seremos cautivos de esto. Ustedes han visto en Europa, en este momento, hermanos, ya no solo experimental, algunas empresas privadas están usando un chip que es como un granito de arroz, que se lo colocan a los empleados ahí para controlarles todo, hermano. Y el que no tenga ese chip ya en muchos lugares en Europa no puede ni comprar, no puede trabajar, no puede hacer sus pagos, no puede hacer nada, hermano. Y esto está escrito en la palabra, donde seríamos sellados. Y el que no tenga el sello, dice la Escritura, no podrá comprar ni comer. ¡Ay, hermano amado! Pero esto no es para tener temor, esto es para infundarnos de valor en el nombre de Jesús de Nazaret y entender que la fe está puesta de tal manera que Dios sí está ahí, hermano. Que como leíamos en aquella filminita que pusimos, hermanos, la fe es más fuerte que el temor. El temor solo cuenta con usted. Si yo me dejo contaminar con ese virus del temor, pero la fe siempre cuenta con Dios. Nosotros no estamos solos, a nosotros se nos dio una fe para vivirla, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Note que Abraham, con respecto a esto, hermanos, desciende, y cuando Abraham descendió a Egipto, cuando somos probados de esta manera, hermanos, a menudo pensamos que nuestras acciones están bien porque no hay daño que pueda venir. Y Abraham dijo: ni modo. Por eso yo pongo ahí: la acción razonable no siempre es correcta. Él dijo: no, yo tengo que ir a ver qué busco de comer a mi familia. Hermanos, y es triste porque este evento muchas veces en el cristiano se da. Hay personas que aún muchas venden la verdad con tal de no verse expuestos porque les tienen temor
de perder, de que cosas sucedan, hermanos. Y hay gente que es capaz, aún creyentes, de hacer lo que no es correcto, aún de faltar, hermanos, a la verdad. Y en esto tenemos que tener cuidado, hermano, porque nuestro Dios nos ha prometido que no nos va a faltar, que Él va adelante como poderoso gigante, que Él nos prometió una tierra, que lo que Él dice lo va a cumplir, porque nuestro Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, hermanos. El temor no nos puede arrodillar. Este virus del temor no puede tocar nuestra vida. Vean lo que pasó, hermanos. Aún Dios dio bendición y protección incluso en Egipto. Pero vean que, y vamos a verlo más adelante, cuando Abraham regresa de Egipto, hermanos, regresó con exceso de equipaje, inclusive regañado por un rey pagano. Pero hubo un daño, hermanos. Hubo un daño, hermanos. Hay secuelas del virus y vamos a verlo más adelante. Y quiero que sigamos la línea ahí. Preste atención, amado, como lo está haciendo en esta mañana, porque sé que esto es del Espíritu, porque sé que hay palabra de Dios para usted y para mí en reflexión, en exhortación, en edificación. Aleluya. 3. Cuando estamos infectados por este virus, cuando la infección ya ha tomado lugar, no solamente como vimos en el primer punto, ¿verdad? Porque ¿recuerdan? La fe da la razón al temor y cuando la razón da el temor, entonces cuando las circunstancias vienen y cambian, hermanos, empezamos nosotros a cambiar. Él vio una hambruna y salió y se fue. Número 3, él olvida. El número 2, hace que nos antepongamos la razón humana antes de la fe en Dios. Y empezamos, hermanos, como lo hizo este hombre, Abraham, hermanos, y con una acción razonable, que no siempre es correcta, se fue a Egipto. ¿Verdad? Nosotros sabemos qué significa Egipto para nosotros. Es el mundo, es buscar el sistema del mundo, la forma del mundo. No, es que hay que comer, es que hay que yo tengo que ver qué hago. Y entonces hay gente que inclusive hace cosas, hermano. Hoy muchos justifican ser traficantes, hoy muchos justifican ser sicarios, hoy muchos justifican ser personas que se prestan a cosas que no son conforme el corazón de Dios ni la piedad, con tal de adquirir dinero. Hermanos, la acción razonable no siempre es correcta. Ahora, olvidamos, número 3, olvidamos que Dios no solo es proveedor, sino también mi protector. Vean cómo se nos olvida de rápido. A Abraham le pasó, descendió Abraham a Egipto y entonces cuando somos probados de esta manera, ¿verdad? Pensamos en eso y pensamos que nuestras acciones están bien porque no hay daño. Sin embargo, vea qué le pasa, hermanos. Hay una secuela del virus que afectó a Abraham. Porque vamos a verlo un poco, yo les dije un poco adelante, porque el daño se presenta después, especialmente cuando Sarai trae una esclava que se llama Agar. Y ustedes conocen la historia. Este virus, cuando estuvo contaminado Abraham y bajó a Egipto, se trajo a Agar, hermanos. Y Agar le hizo todo un problema, no solo a él, al pueblo. Hasta el día de hoy, una consecuencia, hermanos. Una consecuencia que ha surgido por todo el tiempo. Ahora, tengamos cuidado, hermanos. ¿Por qué? Olvidamos que Dios no solo es proveedor, sino también es mi protector. Olvidó a Dios como su proveedor y protector, hermanos. Abraham se le olvidó. Debió hacer un altar y decir, Señor, aquí no hay que comer. Él tenía una promesa incondicional. Dios quería que Abraham aprendiera algo, hermanos, que era depender de Él, y dio un paso en falso, hermanos. Y este primer paso siguió a otro paso. Nosotros igualmente, hermanos, decidimos por Dios, y cuando Dios nos habla en el confort, cuando no hay urgencia, cuando no hay circunstancia o necesidad, es sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Pero cuando vienen las circunstancias, Señor, sí, pero es que qué difícil. Señor, es que ya yo no soy tan maduro para soportar eso. Señor, es que ya yo no aguanto. Señor, es que vea. Señor, es que no hay. Es que, Señor, pero. Ahora, Dios quería enseñar a Abraham y nos quiere enseñar a nosotros, hermanos, que de verdad Él es no solo mi protector, Él es mi proveedor. Él es mi proveedor. Y cuando nosotros entendemos que Él es el protector y Él es el proveedor, nosotros estamos afirmados en la fe. Y entonces, hermanos, el virus no nos está afectando. Pero si el virus nos está atacando la parte del temor, por supuesto que me olvido quién es mi proveedor y quién es mi protector.
Porque entonces uno ve, hermanos, en las circunstancias de la vida, personas hablando, es que ya yo estoy cansado, ya he llorado lo suficiente, yo no sé dónde está Dios, es que Dios no me responde. ¿Cómo no me responde? No, Dios siempre responde. Dios es nuestro protector, Dios es nuestro proveedor. Y que usted y yo no tengamos todo lo que nosotros querramos, no significa que Dios ni esté proveyéndonos ni nos está protegiendo. No, Dios está ahí. Lo que pasa es que Él sí sabe, hermano. Y la promesa es, no mendigará mi simiente pan. Punto. No mendigará mi simiente pan. Y nosotros tenemos que entender quién es nuestro proveedor. Olvidó Abraham lo que Dios dijo. Y dar el paso en falso vendrá enseguido de un segundo paso en falso, hermano. Su temor lo llevó al mundo. Hermanos, y con esto dio otro paso, hermanos, egoísta. Vean lo que narra en el capítulo, en el capítulo 12 donde estamos. Vean el verso 11, hermanos. Note porque este va a ser otro punto que sigue, ¿verdad? Pero en el verso 12, en el 11 dice, aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Hermanos, vea hasta dónde el temor nos impulsa, en un crescendo, dirían aquellos que saben de esto, en un crescendo. Abraham primero se le olvidó clamar a Dios cuando había hambre en la tierra que Él lo mandó. Después baja a Egipto, una tierra que no era una tierra en la cual Dios le dijo que fuera. Después de ahí, hermanos, en todo esto, olvida que Él es no solamente que Dios es su proveedor, sino su protector. Inmediatamente entonces, hermanos, veas dónde lo lleva el virus. Cuando el virus ataca, de tal forma, 4, está dispuesto a sacrificar lo que más apreciamos para ganar el favor de otros. Hermanos, su temor lo llevó a Egipto y otro paso en falso, ya que la fe se ve infectada por este virus del temor. Inmediatamente, hermanos, ¿qué es lo que hace Abraham? Estaba dispuesto a sacrificar lo que más apreciaba para ganar el favor de otros. Véalo en Génesis 12:13, lo acabamos de leer. Y cuando vean los egipcios, dirán a su mujer, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Hermanos, parafraseado o simplificado. Sara, dígales que usted es mi hermana porque yo no me voy a morir, yo tengo que vivir. Así hagan con usted lo que quieran. Hermanos, cuando estamos infectados en el temor hace, la infección de este virus del temor hace que neguemos la fe y hace que neguemos principios, que son principios, hermanos, reales del ser humano. Vea lo que le está diciendo. Hermanos, di que eres mi hermana. Aunque esto en realidad es una verdad a medias, porque Sarai era media hermana de Abraham. Génesis capítulo 20 y verso 12. Pero una verdad a medias es una mentira completa, hermanos. Una verdad a medias es una mentira completa. Y la intención de Abraham era claramente engañar y confió en sus mentiras, que sus mentiras lo van a proteger en lugar de confiar en el Señor, hermano. Y cuando el temor aparece, la fe deja de ser. Y el egoísmo aparece, el egoísmo toma forma. Este virus del temor, el temor hace que el egoísmo salga, hermanos. Y él dijo, no importa, Sara, que hagan con usted lo que quieran, pero que no me maten a mí. Porque el temor había tomado lugar, estaba contaminado con el virus. Nosotros tenemos que examinarnos. Hermanos, ¿estamos dispuestos a sacrificar lo que más apreciamos para ganar el favor de otros? Cuidado con vender la verdad de Dios. Cuidado con nosotros vendiendo las cosas que más apreciamos. Hay personas que con tal de salvaguardarse y ser resguardados están dispuestos a hacer lo que sea, hermanos. Y estoy hablando de la iglesia del Señor y estoy hablando de creyentes. Y estoy hablando de personas, hermanos, que se vuelven de tal forma tan egoístas que son capaces de vender lo que sea y de sacrificar lo que sea con tal de salvarse, hermanos. Hay personas que son capaces de mantener una mentira aún al redarguir del Espíritu Santo con tal de no quedar mal delante de las personas. Esto es egoísmo, esto es hipocresía, hermanos.
Dice, para que me vaya bien, le dice Sara, para que me vaya bien, usted diga que usted es mi hermanilla. Estaba dispuesto a entregar lo que amaba con tal de vivir él, hermanos. Imagínense, estaba dispuesto a que la esposa, porque en los días de Egipto y en los días de los reyes, lo que el rey decía así era, y Sarai fue llevada al rey y tenía que quedarse ahí con el rey. Otra vez, hermanos, la fe se ve afectada por el virus del temor y da otro paso en falso y dispuesto a sacrificar a su esposa. Número 5, hermanos, cuando estamos afectados del virus, olvidamos las promesas de Dios y comenzamos a temer al hombre. Vean lo que en los versos 16 al 20 se narra. Note, hermanos. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas. Le funcionó la mentirilla. Hizo Abraham, el 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Toda la provisión y todo lo bendecido, prosperado y en victoria de Abraham estaba trazado en una mentira, como muchas de las cosas que hoy muchos tienen, que están trazados sobre mentira y sobre engaño. Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús, hermanos, porque la iglesia está muchas veces infectada con este virus del temor y por causa del temor son capaces de volverse egoístas y hacer lo que no es correcto. Verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Hermanos, noten. Cuando estamos infectados por ese virus y el temor está tocado, hermanos, olvidamos las promesas de Dios y comenzamos a temer al hombre. Él lo hizo porque temía al hombre. Tristemente, hermanos, tristemente un rey pagano regañó a Abraham. Tristemente, el mundo quiere instruir a la iglesia. Tristemente, hermano. Tristemente. Tristemente. Y este rey lo regaña y le dice a Abraham, ¿cómo es posible que usted venga a decirme esto? Hermano, note. El rey le muestra a Abraham que si hubiese confiado en Dios y dicho toda la verdad, todo hubiera estado bien, hermano. El rey le dice a Abraham, qué bárbaro, porque usted no me dijo que era su esposa, todo hubiera estado bien. Hermanos, esto recalcando la promesa de Dios. Esto recalcando que aún este rey pagano, este rey impío, este rey que no conocía al Señor, en su sabiduría humana, le dijo a Abraham, ¿cómo es posible que usted no le crea la promesa que Dios le dijo que fuera a Canaán y que Él te iba a suplir? ¿Cómo es posible? Hermanos, ¿cómo es posible que la iglesia hoy sea alterada? ¿Cómo es posible que hoy la iglesia esté siendo dirigida por el mundo? ¿Cómo es posible? Qué triste, hermano, que el rey pagano le hable al rey al padre de la fe de esa manera. Porque cuando el temor, hermanos, cuando somos infectados con el virus y el temor toca el corazón, hermanos, olvidamos las promesas de Dios y comenzamos a temer al hombre. Abraham le tenía más miedo al rey de Egipto que a Dios. Cuidado nosotros, iglesia. ¿A quién le tememos? Es menester ser obedientes a Dios antes que al mundo. Nosotros hoy como iglesia estamos en una disyuntiva, porque nosotros estamos claros que nosotros debemos obediencia a Dios y que no vamos a callarnos y no vamos a dejar de alabar y bendecir el nombre del Señor. Aunque las reglas están tratando de ponernos a nosotros en estrecho, aunque las reglas sean por el no contaminarnos, por el no, y uno entiende, hermanos, si vamos a ser obedientes al distanciamiento social y vamos a ser obedientes al Estado, vamos a ser obedientes al gobierno, pero de ahí a que el mundo quiera darme cátedra y nos quiera dar cátedra de qué tenemos o cómo podemos hacer, no estamos de acuerdo. Por lo menos sabemos un grupo de pastores que no estamos de acuerdo en que nos puedan callar o silenciar de tal manera, hermano. Ya la iglesia
como tal está viviendo su crisis. Máxime, hermanos, por eso es mi petición y mi llamado. Hermanos, congreguémonos, conectémonos todos. No es posible, hermanos, que no lo hagamos. Hagámoslo. Llamemos a los otros hermanos y digámosle que lo estemos haciendo. Estemos dando, estemos orando, estemos ayunando, estemos buscando la presencia de Dios, estemos conectándonos en el tiempo de oración, en el tiempo del discipulado, hermanos. Porque Satanás tiene su forma. Y si el virus está tocándonos y está atacándonos en el temor, nuestra fe está siendo minada. Y ahí es donde tenemos que pararnos. Y la única forma es pararnos en el nombre de Jesús a través de la palabra. Hermanos, el rey condena y juzga. El faraón, el mundo, condena y juzga a la iglesia que vive bajo temor. El mundo condena y juzga a la iglesia si la iglesia vive bajo temor. Abraham solo escuchó cuando se sentía cómodo, hermano. Cuando estaba por allá saliendo y sí, dejó todo aquello, seguro le costó mucho, pero cuando está en el capítulo, verso 7, verso 8, hizo altar y cuando llegó y el hambruna le tocó, hermanos, inmediatamente salió en carrera. Abraham solo escuchó cuando se sentía cómodo, hermano. Y a veces el cristiano solo escucha cuando está cómodo, solo cuando todo está bien, solo cuando todo está pura vida. Y en la aflicción y en las necesidades y en las circunstancias y cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en crisis, tenemos que escuchar al Señor y no olvidarnos de las promesas de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dígaselo a usted, hermano, Dios cumple sus promesas. Abraham, hermanos, en medio de todo esto, fue un hombre que fue infectado en su fe por el virus del temor. Y un hombre, una iglesia infectada por este virus del temor es capaz de causar dolor y gran daño a otros para protegerse. Hay gente, hermanos, que no guardan el testimonio y son capaces de infectar a otros con tal de salir ellos airosos o con tal de salir adelante, hermanos. El hombre que es infectado en su fe por el virus del temor es capaz de causar dolor y gran daño. Abraham fue capaz de vender a su esposa. Fue capaz de decir, no, diga que es mi hermana, hermano. Ahora recuerden, hermanos, hay secuelas del virus que alcanzan a Abraham y ya les dije anteriormente y vamos a ir cerrando esta mañana porque este virus alcanzaría a Abraham y se llamaba Agar, hermanos. Ustedes conocen la historia. Las secuelas del virus alcanzarían a Abraham y se llamaba Agar. Y el daño se presenta después, especialmente cuando una esclava llamada Agar, que Sarai había recibido en Egipto, hermanos, es una fuente de gran problema en esta familia. ¿Ustedes se acuerdan? Fue la mujer que tuvo aquel hijo de Abraham y que se llamó y que fue llevada al desierto. Hermanos, el primer hijo de Abraham con esta esclava, hermanos, hubo todo un problema y Sarai se dio cuenta. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue partido y sigue dividido, hermanos, porque las secuelas del virus alcanzan. Hermanos, cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Y vea lo que hizo con el rey. Envió plagas a Egipto, porque él le había dicho a Abraham que eso iba a pasar. El que te bendiga, yo lo bendeciré. El que te maldiga, te maldeciré. Y Dios cumplió su palabra y dice que envió todas estas formas, hermanos, todas estas plagas a Egipto y las envió, hermanos. Entonces, ¿por qué? Entonces Faraón dio la orden de que saliera. Porque entonces dice que Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste? ¿Por qué? Porque Jehová hirió a Faraón en el verso 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Tenemos que entender, hermanos, tenemos una responsabilidad social nosotros. Tenemos una responsabilidad civil, tenemos una responsabilidad como creyentes. Que lo que usted haga, hermano, cuidado, usted contamina otras cosas, hermanos. Cuidado, nosotros por temor al hombre hacemos cosas que no son conforme a la piedad. Porque afectamos a otras personas, afectamos a otros individuos. Hermanos, vea lo primero y en la conclusión, Abraham, el ejemplo de Abraham y esta historia preciosa tiene que servirnos, porque Abraham regresa a Canaán y ahí experimenta Abraham toda la restauración de Dios y Abraham sigue siendo el padre de la fe.
Y sin embargo, esta historia a nosotros tiene que traernos hoy a memoria que nosotros tenemos que tener cuidado. Abraham es un gran ejemplo, hermanos, porque lo primero que el Señor le dijo fue sal, sal, ¿verdad? Si eres sal, ve y sal a la tierra, ¿verdad? Eso es una palabra para nosotros. Si somos la sal del mundo, tenemos que ir a salar la tierra. Sal. La primera parte del texto enmarca que Abraham deja atrás y aquello, lo que tanto amaba, su país, su clan, su casa, hermanos. La experiencia de Abraham es también la de nosotros, hermanos. Porque Dios nos hace salir de nuestras seguridades para comenzar un nuevo camino. Un llamado siempre comportando la experiencia del desarraigo. De negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz todos los días y seguirles, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que estar muy claros y preguntarnos, Señor, ¿estoy espiritualmente donde debo estar? ¿Tengo suficiente disponibilidad para ponerme en el camino? Hermanos, el Señor nos está retando a no aferrarnos a nuestras seguridades, sino a sus promesas. El Señor está retándonos en esta mañana y diciéndonos, no te puedes aferrar a tus seguridades, sino a las promesas que Él nos ha hecho. Nosotros no tenemos por qué temer, hermanos, porque el enemigo no tiene autoridad, porque Satanás no va a venir contra la iglesia, no va a prevalecer en el nombre de Jesús. Y aunque vengan situaciones, circunstancias, necesidades, naufragios, confiamos que nuestro Señor va con nosotros en el barco y nos dice, tengan fe en mis promesas, porque Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas. ¡Aleluya! Hermanos, cierro con esto. La preocupación es una señal de temor y el temor no es fe, hermanos. El temor lleva en sí castigo. Es lo que dice 1 Juan 4:18. Yo quiero terminar con esto esta mañana. 1 Juan 4:18. Abramos ahí, hermanos, y terminamos esta mañana y oramos y cerramos este precioso tiempo, confiando que el Señor venga y agregue lo que ha de ser agregado en medio de esto por su Espíritu, porque es tiempo de reflexión, es tiempo de ver qué es lo que el Señor quiere con nosotros.